Recién estábamos hablando con Felipe Chorén sobre cuerpos de agua y seguimos con la temática del agua porque tenemos a Paulo Pécora, creo que lo dije bien, el director, esto va a ser complejo, ¿no? Guionista, director y productor de Marea Baja. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar por la parte de guionista. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo nace la idea de la película? Bueno, la idea nació casi de alguna manera por casualidad. En una conversación con amigos, estábamos planeando, amigos cineastas, ¿no? Estábamos Ujú. planeando hacer una película episódica de tres relatos. Y a mí se me ocurrió la idea, tenía ya una pequeña imagen de un hombre que está esperando que lo vengan a buscar para matarlo, ¿no? Un Ujú. hombre que sabe que vienen a buscarlo, y bueno, él lo que yo quería narrar era esa espera, ¿no? La Ujú. tensión de esa espera y todo lo que transcurría de algún modo en su mente y alrededor de él mientras esperaba a que finalmente llegara esta gente que le quería cobrar una deuda. Finalmente ese proyecto conjunto quedó trunco y bueno, yo me dediqué un poco a otros proyectos que tenía, y el director de fotografía me insistió con que, bueno, nada, le había gustado la idea y me insistió con que lo hiciéramos, y a partir de ahí empecé a tomármelo un poco más en serio y empecé a escribir en principio una sinopsis larga. Empecé a trabajar así, con una sinopsis larga de 2 páginas, 3 páginas, y a partir de esa sinopsis empecé a desplegar una especie de escaleta. Nunca llegué a tener un guión. O Ujú. sea, llegué al rodaje con 30 páginas de una escaleta que tenía de alguna manera una estructura, un principio, un final, una especie de desarrollo, pero en el desarrollo había un montón de cosas que estaban no desarrolladas justamente, o sea, estaban punteadas, estaban planteadas como un punteo de situaciones probables que iban empujando de alguna manera y motivando de alguna manera las acciones de los protagonistas, pero después esas acciones y esas escenas las fuimos de alguna manera desarrollando en los ensayos con los actores, y finalmente se terminaron de definir en el mismo momento de rodarlas, ¿no? En el mismo momento de rodarlas las fuimos incluso modificando y enriqueciendo. Bien. Tarea difícil esa, ¿eh? Trabajar sobre el vamos, ¿no? Sobre el momento. ¿No hubo reescritura o sí? No, 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 para nada. Para No, no. nada. Ninguna reescritura. La reescritura sí la hay siempre en el momento del montaje, ¿no? En el momento del montaje Exacto. uno de alguna manera está reescribiendo por completo la película y es una nueva etapa de guión, ¿no? Es un guión que no que no se escribe con palabras, sino que se va escribiendo ya con los elementos propios del cine, que son la imagen y el sonido, ¿no? No hubo Entonces, libro, por decir, previo totalmente terminado con el fin, sino que quedó abierto y lo trabajaron en postproducción, por decir. sí, no, igualmente lo que te decía, sí, que uno generalmente reescribe en el montaje, pero durante el proceso previo al rodaje no hubo reescritura. Obviamente yo siempre revisaba, y lo que sí fue, es como le fuimos dando forma al punteo que yo tenía, ¿no? Le fuimos dando forma en cada conversación que teníamos con los actores, en cada conversación que teníamos con los técnicos. Nada, cada idea que surgía o cada contrariedad, ponele, que surgía, porque veíamos que no funcionaba una escena, o porque veíamos que los personajes no estaban suficientemente motivados para actuar de tal o cual modo, entonces ahí de algún modo sí se reescribía, pero se iba reescribiendo sobre la marcha. Te quiero decir que no tuve un tiempo yo de reflexión del guión como habitualmente se hace, ¿no? Fue una película muy urgente que empezamos a trabajar y a pensar en agosto, ponele, más o menos para esta fecha, y estábamos filmando ya en diciembre del mismo año. O sea, imagínate, empezar a trabajar ahora una idea y llevarla a la práctica y ponerla en juego en el set y en el espacio con actores y demás, 3 meses después.
¿Es tu modo de trabajo o esto varió? ¿Cómo? ¿Es tu modo de trabajo o habitualmente tenés un guión o esto varió? Es mi modo de trabajo habitual, pero yo trabajo generalmente haciendo cortometrajes. Ajá, Y la verdad que sí, de alguna manera quisimos hacer esta película, o quise, y todos los demás se sumaron y me apoyaron en esta aventura, de hacer un largometraje con el mismo sistema de producción con el cual hago habitualmente mis cortos, ¿no? Es un sistema de producción en el cual trabajamos generalmente con lo que tenemos alrededor, con los pocos elementos que tenemos alrededor, y se va construyendo también con un gran margen para el juego, para la improvisación y sobre todo para los desvíos, ¿no? Para aceptar y de alguna manera aprovechar las limitaciones que uno tiene generalmente al trabajar con tan poco dinero y con tan poco tiempo. Generalmente se le presentan a uno muchas limitaciones que a veces, bueno, te pueden llegar a trabar, ¿viste? Una película, y lo que nosotros queríamos jugar era justamente a lo contrario. Íbamos claramente sabiendo que estábamos débiles en un montón de papeles, no solamente en lo que hace a un guión tradicional, sino también en el tema de producción, en un montón de aspectos íbamos bastante débiles, y sabíamos que íbamos a encontrarnos con un montón de limitaciones y problemas, pero la idea era justamente eso, ¿no? Es como una actitud, es llegar ahí y de alguna manera saber que esas limitaciones se pueden convertir en disparadores o en ayudas, incluso en posibilidades estéticas, ¿no? O sea, bajar un poco en base a las limitaciones como una fuente de creación estética también, ¿no? Y de algún modo resultó. Eh, con respecto a la locación, ¿no? ¿Cómo nace la, la visión esta de la zona de Yuyales, Sí, de Río? ¿Cómo lo ubicaste? ¿Cómo te ayudaron o ya tenías una imagen previa? no, yo ya tenía una imagen previa y había trabajado varias veces en el Delta del Paraná, además de visitarlo muchas veces, niño. Ya había hecho una película anterior que se llama El sueño del perro, donde sí había escrito un guión bastante amplio y bastante complejo, y me había dedicado un año, casi 2 años a escribirlo, con mucha complejidad, porque era un guión que no tenía una estructura clásica, sino que rompía por completo la linealidad del relato y trataba de ser una película más con la forma de un rompecabezas, ¿no? Era lo que yo me imaginaba que era de alguna manera la representación de un sueño, ¿no? Entonces era un relato completamente roto y completamente fragmentado, que de algún modo se iba creando y recreando en la cabeza de los espectadores, ¿no? Esa era la apuesta de aquella película. Pero bueno, más allá de eso, también había sido filmada en el Delta del Paraná, y ya había filmado ahí también un documental, un pequeño documental, y también había filmado un videoclip, y también había trabajado con amigos cineastas que habían filmado ahí, colaborando en la producción y en la asistencia de dirección, con lo cual conocía bastante el espacio y lo tenía muy presente, y lo tengo generalmente muy presente a la hora de pensar algunas historias. Ajá. Como un espacio muy rico, ¿no? En lo que es narrativamente rico, ¿no? O sea, yo creo que en ese espacio se pueden contar muchísimas historias diferentes, y bueno, de alguna manera esta historia le calzaba muy bien ese espacio, porque es una historia oscura, es una historia que habla un poco sobre la perversión humana, sobre la ambición desmedida, sobre la violencia gratuita, y yo quería de algún modo recorrer un poco el espacio del policial negro, sobre todo el tono, ¿viste? El espíritu del policial negro, que es así como una cosa opresiva y densa, pesimista, y bueno, la geografía selvática del Delta a mí me servía bastante como para envolver o encerrar a estos personajes en una especie de laberinto selvático del cual no pueden escapar, ¿no? Y todo eso, bueno, me venía bárbaro el Delta. El casting, ¿no? Porque omite diálogos y de repente Pascual es una persona muy particular. ¿Cómo lograste llegar a él? Llegué a Germán Ah, de Germán, Silva, exacto. Germán de Silva, el protagonista. Llegué, bueno, ya lo conocía porque lo había visto, es un actor de innumerable trabajo, ¿viste? Trabajó en innumerables películas como
en papeles secundarios generalmente. Pero después lo vi en el Festival de Cannes, tuve la suerte, yo soy periodista y tuve la suerte de ir a cubrir el festival, y lo vi en la película, justo daban la película Las Acacias, ¿viste? Sí. Donde él hacía su primer papel protagónico. Y esa película ganó el premio a la mejor ópera prima del Festival de Cannes. A partir de ahí, bueno, me llamó mucho la atención. Yo no lo conocía personalmente, pero me contactó Mónica Lairana, que es otra de las protagonistas de la película, y ella me contactó con él, y bueno, fue ella la que de alguna manera me hizo ver que Germán realmente podía ser el protagonista de la película, y ya lo había demostrado perfectamente en Las Acacias, ¿no? Podía bancarse una película sobre sus espaldas. Y la verdad que trabajar con él fue realmente increíble, fue muy buena experiencia, es una gran persona y un gran actor. Después, bueno, Susana Varela, que es la otra protagonista, la había visto en un cortometraje muy bueno que se llama Coral, donde ella es la protagonista, ganó varios premios ese cortometraje, y luego tuve la suerte de cruzármela, no la conocía personalmente, la crucé en un festival en Río de Janeiro, donde estaban haciendo una retrospectiva de mis cortos, y ella iba justamente con Coral, y nos hicimos amigos, y ahí inmediatamente pensé en ella para esta película, ¿no? Porque justamente necesitaba una persona con sus características físicas, que, bueno, era una mujer muy ruda, ¿no? Muy cercana a la tierra, ¿no? Una persona que esté muy en contacto con la naturaleza, y yo creía que su rostro, sus características físicas iban muy bien con esa idea que tenía del personaje, y además, bueno, nada, su capacidad actoral también me convencía mucho, ¿no? Y bueno, Mónica finalmente me acompañó en muchos cortometrajes que ya había hecho antes, y también en aquella otra película que te contaba, y nada, tiene una capacidad actoral enorme, y además, bueno, como te digo, viste, está generalmente presente en casi todos los aspectos de producción, es una actriz que no solamente es actriz, sino que está permanentemente pensando cómo ayudar a los directores, en cómo ayudar a la producción, es como una actriz todoterreno, ¿no? Y bueno, ya la conocía mucho como actriz, así que también la convoqué para actuar en esta película. ¿Cómo llegaste a los fondos? ¿A dónde? ¿Cómo llegaste a los fondos del Inca, ¿no? ¿Cómo llegaste a... No tuve fondos, no. ¿No tuviste fondos? No. ¿Cómo se pudo producir esta película? La produje con ahorros míos. Ajá. Con dinero que había ahorrado, y bueno, de alguna manera también involucrando a todos en esta aventura, y ellos sabían perfectamente cómo se iba a trabajar, sabían perfectamente antes de que íbamos a vivir de una manera precaria, sabían que no iba a haber lujos, sabía que iban a tener que ponerse la camiseta como me la ponía yo también, ¿no? Fue como una especie de rodaje cooperativo, muy horizontal, en el cual todos de alguna manera nos ayudamos con todos, incluso los actores. Yo me acuerdo de Germán de Silva, por ejemplo, el último día de rodaje, que en lugar, cuando llegamos al Tigre, después de pasar una semana entera o 12 días en el Delta, en lugar de tomarse un remis como hubiese hecho cualquier otro actor, nos esperó, nos ayudó a bajar los equipos y nos ayudó a acomodarlos dentro de la camioneta que teníamos para devolver los equipos en Capital. Imagínate un actor que después de pasarse, no sé, 12 días en la selva, llega a la ciudad, y en lugar de querer irse a su casa, se queda para ayudar al equipo técnico, ¿no? Ese era un poco el espíritu de la película. Me estás revelando cosas que realmente los diarios no las había leído. Y porque no hay espacio a veces no hay espacio para decir todas estas cosas. Es una apuesta interesante la que has hecho. Contame ahora los pasos a seguir, porque la película está solicitada en algunos festivales. Contame cómo es el recorrido. Bueno, en principio, nada, ahora la película se está viendo en el Centro Cultural San Martín y en el Arte Cinema. Por suerte nos dieron una semana más en el Arte Cinema. Muy bien. En lo cual se va a poder ver hoy, mañana, miércoles y todo el fin de semana próximo, desde el jueves. O sea, se va a ver toda esta semana, hasta el miércoles próximo. Eso es una gran noticia para nosotros, porque siempre depende, viste, de la cantidad de gente que vaya a verla, la continuidad de la película en sala, y parece que fue un fin de semana bastante bueno para la película, con una buena performance del público, y eso nos habilitó a una semana más en el Arte Cinema. También está en el Centro Cultural San Martín, como te decía, y
A partir del 14 se va a ver en Rosario, en el Cine El Cairo de Rosario, Ujú. cual es una muy buena noticia porque ese cine es espectacular, Exacto. es una sala muy, muy bella. Y luego también, la semana siguiente, en el Cine Club Municipal Hugo del Carril de Córdoba. Y luego, bueno, nada, está invitado en algunos festivales, pero no tengo... Ya pasó por muchos festivales, ya ha pasado como por 20 festivales, ganó algunos pequeños premios, pero muy valiosos para la película. Y bueno, y ahora hay algunos festivales apalabrados, pero no tengo la confirmación oficial, así que no preferiría no decirlo por las dudas, ¿viste? No vaya a ser cosa Perfecto. que cambie Futuro. de opinión. Futuro, ¿en qué andás? Yo, Aparte de la bueno, producción ahora y todo este sí, trabajo, sí, ¿tenés sí. algo en vista? Mira, básicamente tengo varias cosas en vista. Estoy trabajando un cortometraje, que Ujú. se llama, un cortometraje que filmé en Super 8 milímetros, que se llama Mujer 100 cabezas, y es un cortometraje que se inspira un poco en los collages surrealistas de Max Ernst, un artista surrealista muy, muy importante, ¿no? De la época 1920. Y bueno, me inspiré un poco en sus collages para hacer este cortometraje que es bastante delirante, ¿no? Y luego estoy pensando en una nueva película, pero en este caso sí estoy escribiendo un guión hace un año más o menos, y quiero seguir desarrollándolo un poco, a ver si puedo llegar a conseguir fondos esta vez, porque ya se me acabaron los ahorros, Obviamente. así que necesitaría de alguna manera conseguir algún apoyo para poder filmar nuevamente. Es una película que se llama Naturaleza, y tiene que ver con, de alguna manera es como la historia, es como una aventura de supervivencia y al mismo tiempo la historia de conocimiento y la relación difícil que se entabla entre un abuelo y su nieto, ¿no? Y es una historia de supervivencia muy hostil, en un ámbito muy hostil, también de naturaleza muy, muy hostil, donde este hombre tiene que nada, que sacrificarse para salvar a su nieto de la muerte, ¿no? Bien, bien. Vos tenés que tener en claro que la Universidad de Avellaneda, la UNDAV, Máculas está dispuesto a ofrecerte un espacio para que vos puedas expresar lo que quieras, las necesidades que tengas, porque este es un espacio específicamente de guión de cine. Y por último, para cerrar, me gustaría que le cuentes a los alumnos y a la gente cuál es tu espacio o tu momento creativo en el día, cuándo estás más inspirado, cuál es el lugar donde, o los lugares donde trabajas. Mira, trabajo mejor a la mañana temprano, cuando me despierto. Generalmente es el momento donde tengo más clara la cabeza y donde puedo escribir, donde puedo leer, donde puedo pensar claramente en los pasos a seguir durante el día y los pasos a seguir durante la semana. En general, trabajo mejor a la mañana que de noche. De noche me disperso mucho, hago un montón de cosas pero muy dispersas, ¿no? Y generalmente salgo y demás. Y durante el Bien. día trabajo como periodista, así que no tengo mucho tiempo para dedicarle a la creación, ¿no? Artística. Pero en general a mí me gusta de alguna manera escaparme durante una semana o